seguridad y que tiene que ver lo hemos hablado directamente. varias veces acá. Sí, lo hemos hablado. Vamos a recibir, amigos, a un amigo de esta casa, un querido colega, querido periodista, Antonio Ladra. ¿Cómo andás, Antonio? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por la visita. Me alegro de verte. Cuanto más seguido estés por acá, más producción literaria tenemos. Bueno, está bien. Este es el nuevo libro de Antonio, La Bala. ¿Cuánto te llevó a escribir este libro, Poco. Antonio? ¿Sí? Porque sabes que en el medio, empecé en marzo, abril. Mira. Y justo, y tuve un problema de salud en el medio. Me hice una operación, tuve una operación y me agarré una bacteria resistente de esas hospitalarias, y entonces estuve con internación domiciliaria. ¿Qué cosa lo de la bacteria? Y sabés que, y bueno, está. Pero te daba para escribir. Digo, no era que estabas... Claro, a mí yo lo que tenía que hacer era recibir a las 8 de la mañana a una enfermera que me venía a darme, como es el antibiótico. Después a las 3 de la tarde, que regresaba nuevamente a darme otra dosis, y después a las 11 de la noche. Esa era mi tarea, digamos, estar en mi casa. Tu rutina. Mi rutina era esa. Fueron esos días horribles del invierno, viste, más que nada, viste, que llovía, hacía frío, que era mejor estar adentro que salir. Sí, claro. O sea, yo podía salir, pero estaba con las defensas tan bajas que no era aconsejable. Totalmente. Entonces, y bueno, era mi hija y mi pareja, mi compañera, que me hacían las compras. A veces yo iba, yo qué sé, ¿no? Y me quedé sin leche, iba ahí al supermercado en la esquina, iba un toque, ¿no? Claro. Y entonces yo lo que tenía que hacer era escribir. ¿Y qué te motivó? Y escribí. Es un tema, los temas vinculados con la etapa de la dictadura. Bueno, no, lo que pasa que fue lo que me motivó a escribir esto. Bueno, viste, la historia es de un amigo mío, Pedro Crivari, hace como 40 años que es amigo mío, que él en 1975 fue como baleado, porque, bueno, se intentó escapar, una cosa medio desesperada, sin plan alguno. Estaba en el departamento de inteligencia ahí en la calle Maldonado en Paraguay. Paraguay. Y entonces en un momento justo estaba por nacer el hijo, que nació mientras él estaba preso, estaba ahí detenido. En los primeros 3 días lo torturaron, lo dejaron hecho una piltrafa, él escuchaba los gritos. Bueno, fíjate, en 1975 la dictadura fue cuando hizo como una ofensiva muy grande para implantarse en la sociedad, y entonces vio que estaba tirado ahí en una pieza, y vio que el policía que lo estaba custodiando se había quedado dormido, y entonces dijo, me voy, esta es la mía. Y pasó al lado de él y abrió una puerta, y encontró que la puerta estaba abierta, y llegó hasta la azotea. Y cuando llegó a la azotea se asustó y dijo, ¿y yo qué hago acá ahora, no? Y entonces volvió, y vuelve, y el policía se queda dormido. Y entonces dice, bueno, está, pero viste, o sea, no tenés la conciencia, no sabés lo que estás haciendo, no tenés ningún plan ni nada. Es un evento desesperado. Claro, entonces vuelve a ir a la azotea, pero cuando va camino ahí hace un ruido, no sé bien, toca un vidrio o algo, y una perra que tenían allí empieza a ladrar. Y alertó a todos, y ahí dice, no, falta uno. Bueno, y el policía se despertó, obviamente, ¿no? Entonces, cuando escucha eso, salta de la azotea a uno de los plátanos, viste que hay unos plátanos allí, ¿no? Sí. Salta a uno de los plátanos y se queda, queda colgado ahí, 5 de la mañana estamos hablando, ¿no? Y ahí empieza a gritar, me torturan, están torturando a fulano, mataron a uno, los gritos, yo soy fulano, viste, teléfono, no existían los celulares, teléfono de línea, ¿no? Claro. Mi madre llama fulana, larga todo eso, y entonces ahí lo rodearon y estuvieron como media hora negociando hasta que al final le tiran, ¿no? Le tiran 3 tiros y uno le da en el cuerpo, que es la bala esa,
y cae. Y cuando cae, bueno, se quiebra las muñecas también, porque claro, cae de 2, 3 metros de altura. Y lo llevan al hospital militar y le dejan la bala. La bala quedó ahí, o sea, y 50 años después se entera que esa bala no era lo que él pensaba, porque estaba haciendo un tratamiento con otro médico y el que le estaba haciendo el tratamiento le llamó la atención haber encontrado en las placas ese pedazo de plomo. Allí dice, usted tiene una bala. Bueno, y eso nos contó a mí, al flaco Claudio Inverniz, estábamos comiendo, y dice, no, ¿sabes lo que me pasó esto, no sé qué. Dice, pero es una bala calibre 38, a mí siempre me dijeron que era calibre 22, y el médico me dijo, pero ¿y usted cree en Dios o cree en alguien allá arriba? Porque si no, no hubiera pasó nada. Dice, estuvo a medio milímetro de quedarla. O sea, la bala es como si le hubieran puesto ahí, pero no atravesó nada. Ningún o sea, no le pegó ningún órgano, está puesto entre el pulmón derecho y el hígado. Está clavada ahí. ¿No se la quitaron a propósito? No se la quitaron a propósito. Entonces el cuerpo genera una ¿cómo es Sí, lo recubre. Lo recubre, genera... Y bueno, y entonces cuando me contó eso, digo, qué loco esto, ¿no? 50 años después, vos te enterás que estuviste más cerca de la muerte, porque además, ¿qué es lo que pasaba? Yo sabía de la existencia de la bala, obviamente, yo he ido a la playa con él, veía el agujero, los días de humedad él sentía una molestia, pero ¿cómo es pero todo eso que pasó ahora, que le pasó en marzo, que me lo contó a mí, me produjo como una cosa de decir, 50 años después, mirá lo que te pasa. Yo te iba a preguntar, digo, no es una historia tan lineal como la acabas de contar vos. No, claro. Porque tiene muchas reminiscencias. Y vos viviste la dictadura, igual que yo, igual que Tomás, igual que todos los que estamos acá la vivimos. ¿No te generó, no te revolvió cosas? Y obvio que sí. Es que lo que yo creo, porque al final lo de la bala se transforma, esa bala que tenía un destino de muerte, ¿no? Sí, claro, fue para matarlo. Fue para matarlo, pero termina salvando. Claro, porque cae, se lastima y lo llevan a curar las muñecas. Lo llevan a curar todos. Sí, claro. Y entonces se corta la tortura. Porque ahí en el departamento de inteligencia era uno de los peores lugares. Era uno de los peores lugares. Después murió gente ahí, ¿no? Entonces, pero no solamente lo salvó a él, salvó a otra gente, porque se armó un escándalo tan grande por todo el lío ese, que en ese momento a muchos de los que estaban allí detenidos, que estaban esperando para ser interrogados, torturados, es decir, los cuentos que me hacen son terribles, es como de una película, mirá que es una película. Sí, y él pedía por una representación diplomática también, ¿no? Sí, pidió en un momento sí. Claro. Entonces, vos fíjate que los que no estaban procesados por la justicia militar, Castiglione, que era el director en ese momento, dice, bueno, los que no están procesados por la justicia militar, que se vayan. Entonces mucha gente se fue, ligaron con eso. Y bueno, entonces para mí la bala se convierte en una metáfora, porque no es solamente la historia de sí, la bala es una metáfora. Yo creo que en definitiva la bala tiene derivaciones. Claro, y yo creo que todos tenemos una bala en la memoria. Él la tiene físico, pero nosotros también la tenemos. Por eso que vos decías, lo de la dictadura, lo que vivimos. Entonces yo lo traduje a ese lenguaje. Para quienes nos están viendo y no saben, a ese lugar iban absolutamente todos los sospechosos de todo. De todo. Pasaban por ahí. Todos los sospechosos de todos. Asaltaban un supermercado y te hacían una redada y te llaman 11, porque por ahí 8 después terminaban siendo sediciosos. Sí, y además vos sabés que eran muy jóvenes. Che, no, sí, claro. Que eran gente que estabas hablando de 18. Hay un compañero de Pedro, que después que fue compañero de él en Punta Carreta, Vitín Enríquez, que tenía 18 años. Antes de estar allí, estuvo en el Cilindro preso. Cumplió años en el Cilindro. En aquel momento era una cárcel. ¿No? Cumplió años en el Cilindro. Y la madre, una de esas viejas gallegas que, viste, dijo, yo le voy a llevar una torta a mi hijo. Y le llevó una torta, pero claro, cumplía un domingo. El domingo no había visita. Y entonces le recibieron la torta. Claro.
Y cuando va a la visita de vuelta, le dice, Vitín, ¿no decís nada de la torta? No, dice, ¿qué torta? Nunca me dieron nada. No, se la habían comido. O sea, digo, son pequeñas cosas, pero que toman una dimensión de lo que era. Antonio, durante 13 años pasaron millones de pequeñas cosas. Claro. Millones de pequeñas cosas que fueron marcando lo que todos los uruguayos hoy vimos, o quienes vivíamos en este país. Pero son los legales, esos son los legales, porque los otros eran los clandestinos, ¿no? Los que estuvieron presos sin lugares de tortura, sin poder pasar a la legalidad de una cárcel, ¿no? Yo tenía 17 años. Ahí estuve detenido. ¿En el por Castiglioni, ¿no? Por Castiglioni. Por tu amigo Castiglioni. Don Víctor Castiglioni. Estuve detenido por haber escrito para el Excelsior de México un titular que decía los presos políticos en Uruguay. No, brome, mirá vos. ¿Ves? Estas son historias. Ahí tenés. Escuchame, impresionante. Ese es el famoso Castiglioni que están en los archivos Castiglioni. No digas nada. Próximo libro de Antonio Ladra, La cárcel de Tomás. Porque ¿sabés qué pasa? ¿Se acuerdan que durante la primera etapa de Larrañaga como ministro del Interior se restauró la placa Castiglioni? Sí. Y los propios Gandini, Turralde en aquel momento le dijeron, no, sacá eso porque nosotros como estudiantes también nos estuvieron ahí, la pasamos mal. Claro, no es un personaje para que tenga una placa. Era la parte de la dictadura comisarial que se habla. Claro, la dictadura se divide en varias etapas históricas y la primera, que era comisarial, bueno, justamente yo tenía 17 años y trabajaba en un supermercado en Maldonado y Julio Herrera. Y una noche lo asaltaron, como hay cuántos asaltos hay en un supermercado, no se llevaron casi nada. ¿Dónde está el disco ahora? Un poquito más a la mitad de la cuadra. ¿viste? El Gran Centro se llamaba, un viejo negocio. Vino la policía, nos interrogó a todos y se llevó a uno. Al azar. Aquel. Un pobre canario de Rivera que no sabía ni cuánto era 3 más 3. Lejos de robar, de asaltar, de nada, no tenía idea. Él se vino de Rivera a comer. Y trabajaba ahí para comer, laburaba para comer. Nos lo devolvieron a los 15 días todo podrido. Costillas quebradas, ojos hinchados, dedos maltratados. Y me decía, me pegaban y me decía que dijera a qué sector de los Tupamaros pertenecía. Y yo... ¿Qué son los Tupamaros? Sé lo que son los Tupamaros. Entonces, y estuvo detenido ahí, Cosa que habría que tirarlo ese edificio. Maldonado y Paraguay. Yo lo he pensado más. Estoy de acuerdo contigo. Vos sabés que tiene una mala vibra eso. Ese edificio valioso. No, pero ese edificio, yo vivo ahí, por eso yo voy al supermercado ese, al disco. Al disco que está en Maldonado y Julio Herrera. Claro. A media cuadra del Liberay. Claro, sí. Sería un símbolo de. Pero vos sabés que es un lugar que tiene una mala vibra. Una mala vibra. ¿no? Es una cosa que vos sentís, porque además es una cosa, es un edificio viejo, desagradable. Es más, no tenía nombre, era Maldonado y Paraguay. Maldonado y Paraguay. Habría que tirarlo. O se resignifican como sitios de memoria, o se tiran y se hace una cosa, un jardín de infantes más. Hay una placa ahí y hay un código QR, no funciona. Lo que pasa es que si no se llenan de contenidos, algo entonces más no alcanza. No sirve de nada. Vos decís código QR, vos vas con el celular, no sé cuánto, y querés saber la historia y se queda plantado. Bueno, porque estaba el circuito de la memoria que recorría, pero no alcanza. Pero eso tiene que funcionar. Si vos querés que eso funcione, si querés que la gente sepa de qué se trata. Y después de ese episodio de estar internado, ¿cuánto tiempo más estuvo? Bueno, no, lo que pasa que... ¿O lo liberan? No, estuvo... No. Fue al penal después. Él estuvo ahí, después lo llevan, los médicos lo dejan ahí internado unos 13 días más o menos, y después lo sacan de ahí, lo llevan a lo que era la jefatura ahí en San José. En contra de la opinión de los médicos, y después lo procesan y está preso en Punta Carreta. Está 3 años, 4 años en Punta Carreta, y después sale, y bueno, yo lo que cuento es eso, y cuento, digamos, todo lo que hay en el medio, la creación de diarios, o sea, hay historia de periodismo, toda una cantidad de cosas, que estuvimos juntos, con otra gente, obviamente, pero hay un episodio que es, no voy a hacer spoiler, compren el libro, pero sí se encuentra, tiene un encuentro con quien lo baleó y lo torturó. Mira. Entonces, al mejor estilo de
de Pedro y el Capitán. Claro. Benedetti. Es Benedetti, pero no en la ficción, en la realidad. Pero no en el lugar de tortura. Pedro y Capitán en situación de tortura. No, pero ¿cómo es pero el hecho ocurrió y hay testigos. Y entonces es un poco, es eso, ¿viste? De no olvidar, pero tampoco perdonar. Es decir, no tengo rencor. La vieja consigna que a muchos les hace ruido, pero ¿qué es eso, no? Es decir, ni olvido ni perdón. Sí. Que dicho así parece que fuera subversivo, revoltoso, claro. Pero sí, no olvidar ni perdonar así tan gratuitamente. Pero todavía desaparecidos. Nosotros teníamos frente por frente el depósito del supermercado. Y nos decían aleatoriamente, che, hoy de mañana se van ustedes dos, ¿qué íbamos a hacer al depósito? A acomodar cajones, botellas, Las cosas que escuchábamos de enfrente eran terribles. Nos dolían a nosotros. Ahí no está el Avenir. ¿Qué exacto? Al lado era al lado del Avenir. Pegado al Avenir. ¿Sabés quién vivía ahí? Vivía Betel Sereñi. La hija del general Sereñi vivió ahí un tiempo. Porque ahí está el bar en la esquina, que es Montevideo del Sur ahora. Claro. Pero antes era el bar de los gallegos, que era. Uno está acostumbrado. Hay jazz. Los lunes. Uno está acostumbrado a ver las torturas en las películas. Y a veces te duele, ¿no? Te duele cuando le pegan una vez, dos, tres, decime. Hay que pasar por esa cosa, ¿eh? No, pero mirá, hay momentos que preferían morir antes de seguir viviendo y seguir sufriendo. Mirá, es que mirá, hay una parte, una de las cosas que hacían cuando estaban torturando, ponían la música bien alta, para que no escucharan los vecinos. Serrat, ponían Serrat. Sí, ponían lo que fuera. Las presas políticas denuncian que ponían Serrat. Pero mirá, hay una cosa que es tremenda, para mí fue tremenda, que uno cuenta. Los lunes, en la mañana, ensayaba el coro de la policía, entonces no había que poner música. El coro era el que hacía el que cubría eso. Entonces me cuenta uno allí me dice el tango Flor del Aire, creo que es, no sé, una cosa. Dice, yo lo tengo metido en el oído de esa vuelta y yo no lo puedo escuchar. Clavel del Aire. Dice, la estrofa esa que la repetían una y otra vez. Como en Clavel del Aire, la máquina. Sí era ese mismo. Me lo cantó por teléfono, ¿me entendés? Porque yo, al estar en la situación que estaba, yo hacía entrevistas por teléfono. Me lo cantó por teléfono y dice, esto me lo repetían y si yo prendo la radio y escucho eso, la apago, no puedo. Hay un tema de la épica también que está asociado al mártir de todo este periodo, ¿no? De la represión, de la tortura, como los varones. Incluso después que salen los primeros presos políticos, la conferencia que se da en Serrat son todos varones. Sí. Sin embargo, la historia de las mujeres se ha demostrado también mucho después, posteriormente, cuando las mujeres empiezan a contar también cómo fueron víctimas de la represión, de la tortura, de la violencia y de la violencia sexual, ¿no? Claro, muy duro eso, muy duro. Y que quedó como relegado hay un libro por ellas que sacó también. ahora. Hay Memorias para Armar, están las memorias de las presas políticas, hay como reconstrucción. Yo cuento ahí una historia de cuando las mujeres las tenían semidesnudas, colgadas, con los pies apenas tocando el piso, las tenían ahí en uno de los patios de eso. Por eso digo que ese edificio hay que... Este muchacho, este canarito, Walter, dice que lo ataron de una pierna con una roldana, lo colgaron, pusieron abajo un barril con agua y excremento y lo bajaban. Submarino. Lo metían adentro, lo sacaban y decían, decí quiénes son los tupamaros que te financian. El pobre canario no tenía plata ni para ir a Rivera a ver a la familia, ¿no? Que nos juntábamos a tomar una cerveza un sábado de tarde porque vivía solo en Montevideo. Y viste, un poco esto, yo lo que quería es la historia de los nadie. Viste, como dice Galeano, ¿no? La historia de los nadie. No son los... Te dijo en algún momento, porque vos le hiciste revivir un montón de cosas. Bueno, sí, ¿sabés qué pasaba? Yo hablé con una amiga mía, psicóloga, que me explicó cómo funciona el trauma, ¿no? Y el trauma tiene diversos estamentos. Y uno de ellos era el de él que negaba todo, o sea, que negaba no. Que no quiere hablar, que no quiere... Ahí está. Y a mí el libro de alguna manera también me cierra el círculo con el libro anterior, que fue sobre la historia de mi familia en la Guerra Civil Española, que también pasaba lo mismo. Mi padre nunca me ha hablado de eso. Entonces yo
Bajan la cortina. Encontré todas las víctimas en general. El genocidio armenio pasó eso también, el holocausto. Viste, es como, es una forma de defensa. Pero vos tenés otra herramienta, porque vos también has trabajado con Marianela Moreno en el teatro, con Morena en el teatro, que tiene una forma, vos y ella, de trabajar estos temas de dolor en la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces vos trabajás desde el periodismo, con el cuerpo, con la palabra, y ahí lo procesás diferente. ¿Cómo haces ese nexo entre el periodismo, el lenguaje teatral, la memoria, poder, cuerpo? Bueno, viste que ahora estamos haciendo... la conexión ganadera. La conexión ganadera. Y la verdad que, bueno, en verdad es como una extensión de mi trabajo periodístico, pero llevado a un lenguaje escénico. Claro. Y bueno, yo hago mi tarea, como yo hago la investigación periodística, la llevo, Marianela lo lleva al lenguaje escénico, y hoy por primera vez no, porque ya lo hice, pero ahora estoy como involucrado también en escena, ¿no? Pero bueno, esta obra, hablando concretamente de Animales de Dios, es una obra donde lo que hay es ficción, yo soy la realidad e ingreso en la ficción, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay un personaje que se suicidó. Sí, claro. Pero está en escena, ¿no? Y un tema muy actual, además. Es un tema muy actual, y lo que trabajó ella junto con Florencia Caballero, que fueron los que hicieron el texto, es en verdad con lo que se decía en la realidad. Claro. Y uno lo ve ahora y no, o sea, cuando te hablan, creé la Coca-Cola de la carne. Eso que parece que la gente lo escucha en el teatro y se piensa que eso es parte de la ficción, no, mirá, eso no se dijo, ¿no? Creé la Coca-Cola de la carne. Tal cual. ¿No? Y frases así, cambié el paradigma, como decía Carrasco, ¿no? Cambié el paradigma del negocio ganadero. Exacto. Ficción, ¿no? Verdad, periodismo, pero lo que teatro, pasa es que viste que se mezcla. ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo? Por eso, ese labor tuyo es súper interesante. Y la gente no sabe que eso es parte de la realidad. Eso es, bueno, viste que es como funcionan, o como hay en muchas partes del mundo, el tema del nuevo lenguaje llevado de la realidad o de los expedientes, por ejemplo el caso Nevenka en España, ¿no? Que se hizo una obra de teatro, o el caso de la manada, de la manada también, que es tomado de los expedientes, ¿no? Sí. Nosotros hicimos también por el caso de Operación Océano lo mismo, también de los expedientes, y acá tenemos lo mismo. Margarita Musto también lo trabajó. Margarita, sí. Tema de los juicios. Margarita Musto trabajó con un personaje que aparece acá, que es justamente el personaje que es la momia, Allen Castro, que era un comisario, que era el comisario que definía, por ejemplo, si subía a cantar la Noa o Carrero. Claro. ¿No? O sea, era así, eso pasaba, ¿no? Y cuando vos organizabas un espectáculo de canto popular, ponele, lo que fuera, y llevabas a él, ibas vos, no sé cuánto, y el próximo hacías lo con los mismos, tenés que llevar las letras, y entonces esas letras que en este espectáculo se podían cantar, en el que venía, no, o sea, que era todo, y lo que pasaba en el periodismo. Ese es el ejercicio de poder, la incertidumbre. Es el ejercicio de la censura y el poder, todo eso, ¿no? Como en el periodismo, cuando hacían ¿te acordás cuando hacían la censura previa? ¿Cómo no? Claro. ¿No? Entonces a vos te hacían hacer publicar, imprimir los semanarios, ¿no? Y después iban a mirar y decían, no, pero acá no va esto. Y vos, ¿qué hacías? ¿Tenías que tirar todo o recortabas la nota? La DINAR. Sí, claro. Censura, corten acá. Censura, punto. Previa, durante y después. No, claro. Pero, bueno, el Museo del Carnaval tiene las historias de las letras de las murgas del carnaval, todas subrayadas, donde se está trabajando Milita Alfaro, hace tiempo está trabajando en esto. Donde se podía lo que no. Bueno, por eso Raúl Castro se llama Tinta Brava. Claro. Porque le acomodaba, le ponía palabras raras que ellos no entendían, entonces pasaba y le decía, vos qué Tinta Brava tenés. Metáfora. Sí. Bueno, la murga La Mueca, ¿no? En el 84, después de una porque se hizo ahora como un mini documental, en el 84 hubo un desfile de llamadas que fue reprimido violentamente, y la esposa de uno de los integrantes de la murga fue llevada presa. Entonces, al otro día que se hacía el desfile del carnaval, en 18 de julio, la murga
desfiló en silencio. Claro. Caminó nada más. Claro. Caminó nada más. Entonces, vos decís muchas cosas sin decir nada. Tal vez digas mucho más que si estás cantando. Y ahora hay un documental, ¿no? Antonio, hoy presentas el libro, ¿no? Hoy ya lo presenté en la Feria del Libro. Correcto. Y hoy hago como una reunión, en otra presentación ahí en lo de Silverio, en la parrillada de lo de Silverio. Ah, mirá. Es precioso ese lugar. Lindo lugar. ¿Decir la dirección cuál es? Es ahí en Rosili y Ríos, ¿viste dónde está el Ombú? Sí, ahí. Rosili y Ríos. Ahí está, mirá. Donde Alejandro Balvis canta siempre. Ahí está, sí, pero nosotros vamos a ir con Andrés Estañaro. Rosili y Ríos 1655. Porque vamos a hacer una yapa porque la guitarra de Andrés. Yo estoy haciendo con Andrés, estamos haciendo un espectáculo, venimos haciendo en base al libro mío anterior. El anterior. Con las canciones de la Guerra Civil. Pero tengo ahí una yapa que voy a hacer ahí. Vean lo que escribió el amigo Gabriel Pereira sobre el libro. Dice, podría ser una ficción, porque lo tiene todo. Amor, odio, milicos, tortura, presos, balazos, comunistas, conversos, periodistas y militantes. Podría ser una ficción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Pedro existe. Sí, pero mira cómo termina. Y porque este libro, que podría ser ficción, no es otra cosa que una declaración de amor, de un hombre a otro. Bien ahí. Editorial Fin de Siglo, en cualquier librería. Sí. Yo un día fui a una conferencia de prensa en la división de Ejército número 1, Agraciada y Capurro. La conferencia la daba el general Julio César Rapella, entonces ministro del Interior. Ahí se torturaba también. Decime dónde no. Y la hacemos más corta. Y dijo, cuando estaban todos los periodistas, dijo, señores, vamos a hacer una declaración, no aceptamos preguntas. Muy bien. Puso todo el mundo a grabar. No me acuerdo de qué habló. Y resulta que, no me acuerdo el nombre, un periodista peticito del diario La Mañana, hubo algo que no entendió. Dijo, perdón, ¿me podía repetir? Le clavó la mirada al periodista, miró así a uno de los que están siempre a la orden, entraron y se lo llevaron. Y cuando terminó la conferencia fuimos todos a averiguar qué había pasado. Le habían sacado el grabador, le sacaron el cassette, se lo destruyeron y lo guardaron. Eso fue a las 11 de la mañana, lo tuvieron guardado hasta el otro día. ¿Eso qué es? No corrió sangre, no le pegaron a nadie, ¿no? Pero hablando de la censura, ¿eso qué es? Pero mucho más, eso es un ejercicio del poder. El ejercicio del poder. Tal cual, yo me agarré un susto que nunca más fue una conferencia de prensa. Nunca más preguntás nada. No, pero no preguntó, era algo que no había escuchado bien. No era una repregunta, un retruque, Bueno, las miradas de Medina cuando le hacías una pregunta. Sí, claro. O de Álvarez. ¿Y el Goyo? El Goyo me atravesó un día así, ¿viste? Yo dije, sí, con la mirada. Yo tuve un episodio terrible con él, ¿viste? Que no me lo... Otro día se lo voy a contar. Yo fui la persona, el periodista, que le adelantó al mundo cómo iba a ser la transición de la dictadura a la democracia. Había un cónclave en Solís. De Solís, claro. Y yo... era en el Hotel Alción. ¿El de la Buceca fue? Yo entré al Hotel Alción caminando para ver qué había. Nadie me preguntó nada. Llego a la sala donde iba a ser y estaban proyectando. Estaban practicando para la proyección. Y yo lo di eso. Eso era el cronograma político. Exactamente, eso tuvo repercusión mundial. Claro. En todo el cronograma político. Se reunió con la Buceca, aquella famosa, ¿te acordás? La salida democrática que repetíamos los periodistas. Sí. Bueno, gracias Antonio por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y por habernos regalado unos minutos de historia, ¿no? Porque claro, un poquito nomás. Gracias por... Muchas gracias. Bambi, dime, la voz vendedora de América. Sí, señor. Mira, ahora tengo 4 recomendaciones para hacerte. PPA, los mejores portones. Te das una vuelta por Punta Shopping. Hotel FK. Y Simple Box te soluciona un montón de cosas, mira. Portones